Bueno, el caso Cabieces, hoy se ha empezado el juicio y bueno, es un tema que han salido unas declaraciones interesantes. Fernández ha dicho lo que ha dicho, se ha escudado en la elección de Cabieces de una forma muy curiosa desde mi perspectiva, de forma muy poco, respecto a algo muy poco lícito. Vigilancia como debería. Aquí hay dos vertientes, que es la de, pues bueno, la alarma lógica ante este tipo de casos y luego lógica, haber visto además, la operación de Madrid en lo que quedó, que fue una, bueno, voy a definirlo como mala broma, pero ha sido otras cosas. Está la Audiencia Nacional detrás, la Guardia Civil, tenemos cierta memoria aquí colectiva. Estamos hablando de un hombre que, según dicen ellos, se dedicaba pues desde Facebook a han ido 5 furgones de la Guardia Civil a por él, etcétera. Entonces, claro, está ese doble, esa alarma lógica ante este tipo de cosas y lo que puede haber detrás la memoria de todos. Tampoco podemos dar la tortura por solucionada, y menos cuando hay cuestiones como pues que la incomunicación de 5 días se amplió hace unos años por parte del PP a 10 días, respecto a que efectivamente hay casos en los que hemos visto hace muy poco tiempo. Es que me sorprende muchísimo, por ejemplo, Beltrán de Heredia, diciendo que efectivamente la Ertzaintza tiene medidas de seguridad, etcétera. Es que nadie lo ha negado. Lo que se puede llegar a negar es que sean totalmente efectivas. No sé cómo ella misma puede considerar totalmente efectivas esas medidas cuando hubo un problema en tiempos de Ares, una Urcha Alcorta que denunció torturas y de repente desaparecieron todos esos vídeos en la Ertzaintza. Es decir, cuando hay ese tipo de casos y cuando hablamos de más de 400 casos de tortura, eso es de la Euskal Memoria, pero bueno, el propio gobierno vasco, a través de estudios realizados por ellos, hablan ellos mismos de 311 casos realizados por la Ertzaintza. Por lo tanto, hombre, tortura ha habido. No es una cuestión de equiparación con la Policía Nacional o con la Guardia Civil, porque efectivamente ellos han torturado porcentualmente muchísimo más. Pero algunos duras. Es como decir que me meto con un problema concreto de Osakidetza. No quiero Osakidetza. Eso es que es ridículo solamente planteárselo. Por lo tanto, pues de cajón. O sea, nosotros sí queremos una Ertzaintza y una Ertzaintza íntegra. Sin más, no tiene más. Hombre, la comparación le ha dolido al Partido Popular. ¿Pero a qué le llamas íntegra? Desde que sea íntegra, que no realice, por ejemplo, pues torturas, que no desaparezcan grabaciones de verdad, en un caso de incomunicación. Yo, en cualquier cuerpo policial, reconozco las torturas que si hay un asesinato en la calle producido por parte de una Ertzaina, haya una investigación y se vea quiénes son los culpables y se diriman responsabilidades, una serie de cosas que no se están dando en la Ertzaintza y nosotros lo ponemos sobre la mesa. La Ertzaintza no es íntegra, yo desde luego... No, por supuesto, claro que estoy diciendo casos que hablan de la falta de integridad. Lo que se ha demostrado era lo contrario, que lo que era sistemático era la tortura. Y eso se ha demostrado. Se ha encontrado... Sí, lo sé, y te he cortado por algo concreto. Es que se ha demostrado justo lo contrario y el otro no me lo has No, bueno, pues te voy a... Sí, mira, pues es que se ha encontrado en documentos que se les han requisado. No por nada más, o sea, están en esos documentos, no por nada más, no es algo que se invente nadie. Y por otro lado, y a eso iba... Sí, es que en esos documentos no se dice que si no se recibe tortura se denuncie. Que yo sepa. No conozco esos... que en el momento en el que se sea detenido se denuncie. Y en cualquier caso... Esa es una vieja leyenda. Es que es una vieja leyenda, Ivana. Eso lo hemos comentado aquí durante años, pero es cierto que yo he oído las dos partes. Es que no es cierto, lo siento. En cualquier caso, pero al todo ETA le llegaban esos sutaves, etcétera. Es decir, a todo el mundo que ha sido detenido, gente de la sociedad civil que no tiene absolutamente nada que ver con ETA, más del 40% de los detenidos y que han sufrido torturas salían después a la calle. Sufrían las torturas, la incomunicación y a la calle. Igual necesitamos a gente detrás de pancartas visibilizando ciertas cuestiones que no se han solucionado. Es decir, que hay que ponderar ambas cuestiones. Lo que yo no comprendo es, yo qué sé, por ejemplo, un Erkoreka pues, respondiendo de ciertas formas a una manifestación lícita. Pues yo no lo entiendo, que desde el gobierno vasco haya una respuesta a esas manifestaciones lícitas y a esas peticiones lícitas de investigación, etcétera, etcétera. Un pie en las instituciones y miles en las calles, porque si no hay ciertas cosas que no se solucionan. Eso queda muy bonito ya. No queda tan bonito porque mira cómo nos responde el gobierno vasco. Y lo primero que he dicho es que hay que estar tanto en la calle como en las instituciones, pero más importante, que se sean cargos en instituciones y que respondan como tal. No vale luego... y no se responde. Es que esa crítica se puede realizar. Bueno, yo lo puedo y la puedo comprender y podemos hacer toda la
autocrítica que se necesita. Gusta mucho lo que es los temas mediáticos a nivel popular. Trabajamos en la institución, es el grupo político que más propuestas lleva al Parlamento, que más consultas hace al gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y te parece algo extraordinario? No, por supuesto que no. Te estoy diciendo que se hace eso y aparte se está en la calle. De eso se trata la acción de H. Bildu. Sería la tercera representante del Partido Popular en esta televisión que me lanza algo parecido. Y hablo de Víctor y de Nacho. No, porque parece que no, efectivamente, que no recibís ese tipo de mensajes. Es decir, cuando se lamenta cualquier tipo de daño que por acción u omisión se haya podido hacer. Cuando se hace ese tipo de declaraciones desde gente que sí que ha militado en formaciones políticas anteriormente al 2011, porque Bildu existe desde el 2011, o sea, y de forma, ya te digo, orgánica, se han hecho ese tipo de valoraciones, efectivamente, ni a Víctor le parece ser que le llegaron, a Nacho tampoco, a ti tampoco, Loren, pero creo que se intenta hacer esa autocrítica. Desde H. Bildu se tiene... Es que ese interés de autocrítica a nivel social, a nivel particular, no solamente construir una memoria, sino construir una memoria colectiva, construir las memorias, porque no solamente podemos entender la memoria de una sola forma. Vuestra memoria. La nuestra, la vuestra, la de todos, la de la sociedad vasca. Esa es la memoria que se tiene que poner en común. Eso es el discurso de H. ¿Cuál sería, habrá en un momento puntual, que cerrar heridas, limar asperezas, generar futuro y hablar de otras cosas? Yo me pregunto cuándo, pues es que se exige autocrítica mucho en un lado, se ha enriquecido mucho en un lado, pues yo espero eso, que se vayan dando avances. A nivel social se hace por parte de los partidos políticos, pues a ver, desde Locarri en su día, todo el trabajo que hizo de cara a la resolución, pues me parece que fue importantísimo, interesantísimo, pero como Locarri un montón de cuestiones. Es que yo, mira, no quiero entrar a evaluaciones concretas, me gustaría que cualquiera que ha militado en partidos políticos, que lo que sea, que empiece a hablar y empiece a lamentar cuestiones. Y obviamente no estoy hablando ni de hace 2 años, ni de hace 10, ni de hace 15, sino que se remonte atrás en todo lo que sea capaz y que le dé su conciencia para ello. Porque ¿Pero tú obviamente... crees que manifestarse en las puertas de las comisarías es un paso adelante o es un paso atrás? De eso ya lo acabo de comentar. Creo que es la única forma en la que se puede ver ciertas cosas que se tienen absolutamente visibilizadas. Estamos hablando de más de 6.000 casos de tortura comprobados en Euskal Herria. Es decir, no comprobados, no hay comprobados por Euskal Memoria. 6.000 sentencias judiciales. No, claro, no llega ni a 20. Pero efectivamente, yo pregunto, ¿hace cuánto tiempo? Una cuestión, dentro de 2 meses hay un juicio de torturas. Perdón, Sandra Barrenechea tiene dentro de un par de meses un juicio relacionado con torturas. Todo esto va más allá. No estamos hablando del pasado. Va más allá. Ha habido casos. Todo lo que se llevó pues no queda siempre claro, pero Joseba, de hecho, en el tema que yo he traído a colación sí que hubo una devolución de dinero y bueno, es algo que le puedo honrar dependiendo de cómo salga el juicio, porque efectivamente presunción de inocencia ante todo. Pero bueno, poco tiene que ver con el PP. Eso sí, a mí también me ha parecido muy curioso que en el Congreso no se hablara de ese problema interno, de esa falta de seguridad ante cargos, etcétera. O sea, se han hablado, yo qué sé, de que la gaviota no es un gaviota, que es un charrán, pero no se ha hablado de la corrupción en el Congreso del PP. A mí me resulta curioso. Yo digo, no sé, pero sí... Robar solo es muy difícil. A ver, para poder hacer estas cosas la caja en estas dimensiones... Eso lo afirmas tú, porque tú dices que el Partido Popular... Eso lo sabes tú, lo afirmas tú, lo confirmas tú... No. Bueno, no, más penales para ser exacto, pero también hay un montón de pruebas. Sí, se puede creer mucho en la presunción de inocencia, pero cuando hay tantas y tantas y tantas pruebas, lo que hace falta es dirimir la culpabilidad, pero no que el hecho sea real. No que el hecho sea real. Muy particular. Es una cuestión compleja. Respecto a los permisos de maternidad, paternidad, vamos, totalmente a favor. Es decir, aquel que va a ser el padre o madre de un niño o niña tiene que tener ese permiso, es que es de progrullo y en este momento sigue vulnerándose ese derecho, es decir, se tiene que seguir avanzando en ello, es una necesidad y lo defiendo 100%, y respecto a la maternidad... Es antinatura lo otro, ¿no? Es absurdo. Es absurdo. Pero es que viene también de una presión social, de cómo nos movemos, etcétera, etcétera. Entiendo que hay ciertos pasos que cuestan darlos, pero bueno, esperemos que se dé ya. Está la cuestión de que se utilice la explotación de la mujer como
podemos estar viendo en ciertos países. Es decir, existe ese, no solo el peligro, sino esa conciencia de que en algún país de Latinoamérica ocurre, etcétera, existe ese peligro de que ocurra eso aquí. Está claro que si no hay retribución, por ejemplo, pues entonces se podría aceptar una maternidad subrogada. También tiene sus cuestiones porque puede haber fraude, etcétera. Es un tema muy peliagudo. Entonces, a nivel personal, ojalá la mujer fuera totalmente libre de utilizar su cuerpo como ella quisiera. Eso es lo que tenemos a lo que tenemos que acceder como sociedad. Y en un futuro es que realmente tengo la ¿Moralmente esperanza de que lo ves reprobable? ¿Moralmente? No, para nada, claro. No, para Algo nada. mercantil. Es algo absolutamente... Desde el feminismo no lo hablo en primera persona, pero o sea, a tener en cuenta que es que el embarazo ya per se es un trabajo invisibilizado. Es así. Es decir, es un trabajo que hacen las mujeres que no se paga. Claro. Y con este tipo de debates también se ponen ese tipo de cuestiones sobre la mesa y se pueden introducir en la economía, etcétera, etcétera, a través de estos debates de alguna creo forma. que es Claro, algo que porque ya ¿a quién está se ayuda? ocurriendo ¿A qué mujeres? y de ¿Solamente alguna a manera- esas? Claro, es así. Pero a las todas, que tengan... eso es, Claro, a cualquiera que vaya a tener un hijo, que vaya a hacer es que claro, no es subrogación en el caso de toda la sociedad el poner a un ciudadano más en esa ciudadanía. O sea, es bastante complejo, pero hay que verlo. Legislar eso me parece dificilísimo. Yago, ¿para qué nos planteas? Legislar, Pues el caso Cabieces, para el que no lo conozca, pues bueno, estamos hablando de... buenos en antecedentes. Sí, bueno, Kutxabank, Kutxabank contrata o subcontrata a Cabieces, a Miquel Cabieces, para realizar una serie de labores que se están ahora dirimiendo cuáles eran exactamente, porque era una iguala muy alta, unos trabajos que igual se han realizado, iguales no, eso es lo que se va a dirimir en el juicio, pero el caso es que también el cómo se eligió a esta persona, Miquel Cabieces, es pues cuando menos sorprendente. Estamos hablando de exdelegado del gobierno por parte del Partido Socialista en la Comunidad Autónoma Vasca. Bueno, pues hoy ha comenzado el juicio y hemos visto, por ejemplo, pues declaraciones de Mario Fernández diciendo, bueno, que era una práctica habitual a quien salía de este tipo de puestos, pues colocarle, colocarle ad hoc, pues para que esté protegido ante pues posibles amenazas terroristas y porque era la costumbre, que era un hábito. Entonces eso me parece que la ilicitud de estas prácticas pues está fuera de toda duda. Me parece que como defensa ya es un poco grave. Y luego está el tema del que puede salir del juicio, que es realmente si ese dinero... sobre todo si esa persona era la adecuada para ejercer ese trabajo y era la forma adecuada de elegirle y si realizó su trabajo de la forma adecuada. Es decir, y bueno, en todos los habrán partidos, colocado, y nunca mejor dicho, en esta situación. En todos los partidos ha habido, por desgracia, personas que han tenido y han sufrido este acoso terrorista y que luego... Esa relación... ¿se perdona, puede poner en duda o no no es- poner en duda? Yo no, ¿Se puede y a poner las en duda o no pruebas poner en me duda? remito. Pero, a ver, lo que no puedo entender, aunque estoy yo. eso fuera cierto, que tenga que ser Kutxabank a través de Mario Fernández el que le coloque a dedo a una persona. Es decir, tiene que ser las instituciones de forma pública y notoria. Si realmente se le coloca a dedo a una persona por eso. Es decir, que yo comprendo, pues que en un partido político, el caso de, pues un puesto en un país extranjero, que los colocan a dedo y pues colocan a los que se consideran ellos más O sea, adecuados. de acuerdo con el hecho, pero no con la forma. Con la con el forma hecho. para nada. Y con el hecho, sí. hombre, yo lo pongo en duda. Es decir, yo creo que el práctico habitual es las puertas giratorias. Eso lo podemos tener todos clarísimo. Las puertas giratorias, es decir, sale alguien de un puesto público y acaba, cobrando de Kutxabank, cobrando de una eléctrica o cobrando de donde sea. Eso lo estamos viendo con semejanzas respecto a sufrimientos o daños. Pero el caso es que también ha habido mucha gente que ha realizado una actividad política con una enorme presión policial, con una represión concreta en cuanto... Y es que eso sí que no han tenido ningún tipo de puertas giratorias. Eso ya lo dijo Otegi al salir de la cárcel, que es que algunos... Es que me lo has quitado. Las únicas puertas giratorias que hemos conocido se cuestionan de la cárcel. Que cuestionar es importante, interesante y muy positivo. Eso es lo que yo pienso, que el cuestionar está muy bien. Luego,
dirimir, es decir, ver si efectivamente ha habido un caso de puertas giratorias o no. Es así de sencillo, pero cuestionar, ¿cómo no van a ser cuestionados en otros casos y en otras personas públicas? Es decir, que han ejercido puestos públicos, se cuestiona, y me parece que ese cuestionamiento es saludable. Si ese cuestionamiento lleva a dirimir que efectivamente ha sido una puerta giratoria, mejor aún. Para eso es a lo que estamos hablando antes. No habrá más falta que ver el currículum de una persona y ver... Claro, hombre, claro. A eso me refería. Es que María te es muy complicado, ¿eh? Ojalá que sería tan sencillo en muchos casos. No estoy diciendo que una persona sí, pero que no haya hay algunos que no han empezado en experiencia... energéticas, pero que sí han empezado en el mundo empresarial, pero luego, joder, sale directamente de la institución, acaba en energética. Sobre ese tema no tengo nada que decir. Yago, lo que dice después es lo de que no es una práctica habitual. Una práctica habitual en personas exactamente en esta situación. Estamos hablando de... Perdón, una cuestión. Situación de 2012. Ya hacía un año que ETA había dicho que dejaba las armas. Es decir, que bueno, por meterlo un poquito en contexto, hay que tener en cuenta. Hombre, a mí me encajan en puertas giratorias tal y como las ha explicado. La declaración que ha hecho de esto es porque esta persona... Esto es una persona que está en un cargo público y lo coloca aquí a dedo porque es práctico habitual. Porque es práctica habitual, porque... Una justificación. Claro, por eso es la justificación lo que a mí me encaja. Bueno, a mí me encaja en puertas giratorias a pesar de la justificación. ¿No? A pesar de la justificación. Porque tiene que ser una cuestión pública. Ya se puso, tiene que decir públicamente. No puede ser esto una cuestión opaca y hacer esa práctica habitual. Eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto... En base a ello, sigue pareciendo prácticas, una práctica de puertas giratorias incluso en ese caso. Oye,